Bueno, aquí, chavos, sí pasa una cosa muy interesante. ¿Alguien que lo lea, por favor? El extremo del cable coaxial AE se une al poste AB, el cual está sostenido por los tirantes de alambre AC y AD. Si se sabe que la tensión en el alambre AC es de 120 libras, determine las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre el poste, los ángulos θx, θy y θz, que forman la fuerza con los ejes coordenados. Fíjense, él lo leyó su compañero ya. Nos pide otra vez lo mismo, ¿no? Componentes y ángulos. Sin embargo, aquí sí es importante que aclaremos para dónde va la fuerza. Vean que me pide las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre el poste. El que me da a mí es el AC. Me dice que son 120 libras. El AC es el que está a la derecha, ¿no? Vean que hay dos alambres. Aquí lo importante es de que va a haber una tensión, ¿no? En ese alambre me dice que la tensión es de 120 libras. Pero es muy importante que ustedes vean esto, que lean esta parte. Vean que me pide la fuerza ejercida por este alambre sobre el poste. Ojo, me pide, que quede claro esto, me pide fuerza. ¿Será lo mismo, el mismo sentido de la fuerza que la tensión? ¿Sí, no? ¿Qué dicen ustedes? O sea, si yo les digo, ahí la tensión, ¿hacia dónde va, chavos? Del cable AC, o el alambre, pues. Hacia arriba. La tensión. ¿Y la fuerza sí irá ahí hacia arriba también? Vean que me La pide fuerza las... va hacia abajo ¿Por qué? porque lo está tensionando. Bueno, para que no se caiga, para mantener un equilibrio. Pues más o menos. Lo O sea, correcto es, sí es lo que por, dijo su compañero. La fuerza, la tensión va hacia arriba, pero la fuerza va hacia abajo. Pero quiero que me expliquen de manera clara y breve por qué. porque la tensión va hacia el punto y la fuerza, por ejemplo, va hacia C, que la está sosteniendo, ¿no? Hacia C que la está sosteniendo. Fíjense, a mí lo que me pide el inciso A es de que la fuerza, las componentes de la fuerza, pero es importante lo que dice eso de que ejercida por este alambre sobre el poste, ¿sí? Se supone, y lo voy a dibujar aquí en azul, se supone que la tensión sí va así, una tensión que en este caso sería tensión CA, ¿no? Ujú. Sin embargo, esa es la tensión que se está manteniendo en el cable, ¿no? Pero vean a mí lo que me dice, obtén las componentes, pero de la fuerza que me provoque el alambre sobre el poste. El poste es este que está aquí en AB, ¿no? Entonces, esta es la tensión que se genera en el alambre. Esa no es la fuerza del alambre sobre el poste, ¿no? Y no sé si recuerdan que vimos la tercera ley de Newton. ¿Qué pasa con esa tercera ley de Newton? A toda acción, ¿qué le corresponde? Una Una reacción, ¿no? reacción. Este alambre se va a tensionar, ¿sí? Y se va a generar una reacción en el poste en sentido contrario, ¿no? Porque dijimos que a toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud, de la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, la fuerza ejercida por el alambre sobre el poste es esa reacción. Y esa reacción, pues va hacia abajo, ¿no? Y le podemos llamar F. Y aquí en lugar de ponerle CA, le podemos poner FAC, ¿no? No sé si quede claro eso.
Sí, sí quedó claro. Todos. No sé si alguien tenga una duda. O que no se comprenda bien esa parte. Pues eso viene siendo lo que explicó, o sea, con el puntito, ¿no? Que salían las dos tensiones, las dos fuerzas. Ajá. Pero no sé si se comprenda que es por la tercera ley de Newton. Porque, vuelvo a repetir, esta tensión es es solamente en el alambre. Esta que voy a volver a poner de manera más clara, así. Perdón, es así, así. Esa tensión, la T, solamente se genera en el alambre, pero a mí me pide la fuerza ejercida por el alambre sobre el poste. Entonces, al haber una tensión, se va a generar una reacción. La tensión es la acción, la fuerza es la reacción. Y esa fuerza, pues, tiene que ser del sentido contrario a esa tensión. Por eso es que la puse para abajo. No sé si se entiende. O si hay alguna duda. Pregunten, pregunten, chavos. ¿Queda claro? Sí, Sí. Bueno. ¿Y ahora cómo le hacemos? Entonces, aquí, chavos, voy a borrar la tensión. A mí ya no me importa la tensión, ¿eh? Ya dijimos que es por la tercera ley de Newton. ¿Sí? Y les digo, aquí a veces, en ocasiones, lo complicado es saber eso, la dirección. Porque si lo hacemos al revés, pues ya no nos va a dar, ¿no? O sea, los resultados sí van a ser correctos, pero lo que nos va a dar mal va a ser el signo, ¿no? No sé si se comprende esa parte. No hay dudas. no, Bueno, ahora sí, ¿cómo le hacemos? Tenemos que volver a obtener las componentes y los ángulos, ¿no? Ya dijimos que esa fuerza va hacia abajo. ¿Cómo obtenemos esas fuerzas, chavos? como le hicimos ahorita con los ángulos, ¿no? Ajá, sí. Pero vea, no tenemos el ángulo con con la vertical, perdón. Si se acuerda que teníamos en el problema pasado teníamos ¿no? Voy a dibujarlo en morado. Ese. Vea que ahora no lo tenemos. Tenemos este de 36, pero el de 36 es del poste al otro cable. Y a mí el que me da es el AC. Entonces ese no me sirve, ¿no? Entonces fíjense, aquí le voy a poner ya el valor a FAC, que es 120 libras, ¿no? Si ven que me da este de 60. Sí, ¿Qué podemos hacer ahí? Fíjense, se va a volver, déjenme borrar esta parte, se va a volver a formar otro triángulo rectángulo. ¿Cuál triángulo rectángulo va a ser, chavos? Aquí va a estar un ángulo recto. Obviamente ahí se ve ladeado, pero es un ángulo recto. ¿Por qué se ve ladeado? Porque ahí sale esta línea recta que está aquí, ¿sí? Se va a formar otro triángulo rectángulo. Ahí está el eje que marca los 90 grados, ¿sí? Si ustedes, voy a volver a poner en morado. Si ustedes quieren sacar esta componente que estoy poniendo en morado, ¿cómo le hacen?
considerando que la hipotenusa son los 120 libras. Con coseno. Con coseno, ¿no? ¿Qué sería? Sí. 120 por coseno de 60. Sí. Pero vean que ahora el eje X está aquí, ¿no? Lo voy a volver a marcar. Aquí está el eje X, ¿no? Ahí no lo dice, miren. Eje X. Y aquí se va a volver a formar otro triángulo rectángulo. Y aquí está el ángulo recto, ¿no? Y si ustedes quieren la componente en X, ya sacaron la hipotenusa. La hipotenusa nueva, ¿no? Vuelvo a repetir, será el cateto, lo morado sería el cateto adyacente de 60, pero se convertiría en la nueva hipotenusa del triángulo que tengo en rojo. ¿Cómo le harían para sacar esta componente en X ya del rectángulo que está en rojo? ¿Qué harían? Seno. No, Con el coseno de, de de, 20 sería, de ¿no? 20, de 20 exactamente. Entonces, si se fijan que en el problema pasado usamos seno, coseno, y fíjense que ahora para la X queda coseno, coseno, ¿no? Les digo, esas ecuaciones es cuando tienen esos ángulos phi y teta y ya ubicados. Pero vean que aquí ya no tengo teta y, porque es lo que dije al inicio, no lo tengo. El que tengo es el de 60, pero ese no es teta y. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente es colocar esos ángulos, ¿no? No sé si me explique, chavos. ¿Quieren que separe los triángulos? Sería así. Lo voy a volver a hacer. Este es el de 120 libras, la hipotenusa. Aquí hay un ángulo de 60. ¿Sí? Este vendrá siendo mi cateto adyacente de ese ángulo y este mi cateto opuesto. Y luego tengo otro triángulo que está aquí. Nada más que aquí el ángulo ya es 20, ¿no? Y este será mi cateto adyacente de ese de 20 y este mi cateto opuesto. Y este, chavos, este que voy a poner aquí y remarcar en morado, este vendrá siendo el cateto adyacente del triángulo azul. No sé si me explique. ¿Sí? ¿Puedo explicarlo de nuevo, profe? Porque se me silenció esta cosa. Va de nuevo. El triángulo azul es donde está la fuerza de 120 libras y está el ángulo de 60. El lado de abajo viene siendo el cateto adyacente de 60 y el otro el cateto opuesto. ¿Sí? Y tengo abajo de ese triángulo, tengo otro triángulo que es el que dibujé en rojo. Ese triángulo en rojo, pues ya es un ángulo de 20 grados, que está marcado ahí en el esquema. Y de ese ángulo de 20 grados, pues el lado de abajo vendrá siendo el cateto adyacente y el otro el opuesto. Pero en este triángulo rojo, la hipotenusa, vean que si yo saco el cateto adyacente del azul, ese cateto adyacente vendrá siendo la hipotenusa de ese triángulo rojo que tengo ahí. No sé si quede claro. Sí. Sí, es lo Muchas mismo, gracias, profe. es lo mismo, sí, de nada. Es lo mismo del problema pasado, ¿eh? Nada más que repito, en el problema pasado, lo voy a marcar aquí con color negro, en el problema pasado teníamos este ángulo, chavos, pero ya no tenemos ese ángulo, ahora tenemos el rojo, el ángulo rojo del triángulo azul. Entonces vean, si yo quiero sacar el cateto adyacente del triángulo azul, pues ¿qué quedaría? 120 libras por coseno de 60, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí. Nada más queda el caso, chavos, de que este lado morado del triángulo rojo, pues es ese valor, 120 coseno de 60. Y si ya tienen ese valor, y ese valor es la hipotenusa, si ahora quieren sacar el cateto adyacente de 20, ¿por qué? Porque a lo largo de ese lado va mi eje X. Vean aquí que está marcado el eje X, aquí lo estoy encerrando. ¿Sí? Aquí está mi eje X. Entonces, si quiero ahora el cateto adyacente, ¿qué hago? Pues este me va a quedar 120 coseno de 60, en donde esto, chavos, esto es la hipotenusa. ¿Y ahora qué? ¿Qué sería hacer? Multiplicarlo por qué. Si es el cateto adyacente, pues por coseno, pero de 20, ¿no? No sé si queda claro.
Sí. Y esto ya es igual a la fx, chavos. Vuelvo a repetir, vean que ya no es seno. ¿Por qué no es seno? Porque no tengo el ángulo con el eje Y. Tengo el otro, el de 60, entonces coseno. ¿Sí? Porque están partiendo con la horizontal, ¿no? Ajá, exactamente. No tengo el de la vertical. Tengo el de la horizontal, como dice su compañero. ¿Sí? No sé si quedó claro esto para borrarlo y ya hacer la operación. Sí, chavos. Sí. Bueno, voy a borrarlo, ¿eh? Para poner ya el de este. Algo importante, siguen las direcciones. Recuerden que aquí, en estos problemas, ya vienen marcados los ejes y ustedes ya saben dónde está el origen, ¿no? Donde se unen los ejes. Pero bueno, cuando no estamos con coordenadas y con solo ángulos, no hace falta ubicar los ejes y el origen, ya nos lo da el problema regularmente, ¿sí? Entonces aquí por eso no hice eso, ¿no? Ahora sí, ¿para dónde van las direcciones? ¿Para dónde va el lado ese morado que tengo ahí pintado de forma continua? ¿Va hacia C o hacia B? Hacia C. Hacia C, porque vean que la hipotenusa hacia dónde va. Hacia C, ¿no? Entonces fíjense, si está bien, esa va hacia C, chavos. Y ahora les pregunto, el cateto adyacente de 20, que es el lado de abajo, que es el que está a lo largo del eje X, ¿va hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia dónde, chavos? ¿Hacia la derecha, no? Sí, porque la hipotenusa hacia dónde va, que es la morada. También a la derecha. Entonces, ¿qué debe pasar ahí? Pues debe ser a la derecha, ¿no? Como dice su compañero. ¿Sí se entiende? ¿O no? Sí. Sí. Y ya de una vez, díganme para dónde va la de Z, que es el otro lado, que está ahí en rojo, el otro lado que queda. ¿Va hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Hacia ¿Por, C. por qué hacia arriba? Porque es donde termina la hipotenusa. Exactamente. Es correcto esos dos. Entonces ahí ya tenemos los signos, ¿no? La de X, como va a la derecha, va a ser positiva. Ahora sí falta una. La de Y, ¿hacia dónde va, chavos? La de Y se forma en el triángulo grande que está arriba. ¿Hacia dónde va Y? Fíjense, voy a dibujar el triángulo. Este es el triángulo, ¿no? ¿Sí? Esta de Sí. aquí son las 120 libras. Y ya me dijeron ustedes que va hacia abajo. Y aparte ya me dijeron que el cateto adyacente, que es el morado, será el de abajo y va hacia la derecha, ¿no? La de Y, esta, chavos, esta que está aquí, es la de Y. ¿Hacia dónde va? Hacia ¿Hacia abajo. arriba? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque si la pongo hacia abajo y hacia la derecha, llego al punto final de la hipotenusa, ¿no? Entonces, es correcto, chavos. Esa Y es hacia abajo, ¿eh? Entonces, la voy a poner también aquí. Aquí lo voy a poner solamente una flecha ahí en el, que es en el poste, ¿sí? Entonces ya tengo los signos. Si sé que la de X va a la derecha, va a ser positivo. Si sé que la de Y va hacia abajo, va a ser negativo. Y si sé que la de Z va hacia arriba, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. Entonces tengo que la X va a ser positiva y las otras dos negativas. Ya está, ya, chavos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vuelvo a poner la fx. Ya sé que es positiva. Por tanto, va a ser, otra vez lo voy a poner, 120 libras por el coseno de 60 y ahí tendría el lado morado. Y ahora por el coseno de 20 y ya tendría la componente en x. Y díganme ahí cuánto les da. Me da 56. Sí, 56. 3815 Sí. libras. Ahí está la fx.
Y ahora vean algo importante. ¿Cómo le hacen para sacar la FY? Ya sabemos que el FY va a ser negativo. Pero ¿cómo le hacen? Si es esta que está a lo largo del poste AB. Si tienen el ángulo de 60, ese lado que está en el poste, ¿es el cateto opuesto o el cateto adyacente? Lo Se lo opuesto. El opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué función usan? seno. Seno, pero ahí el FY, chavos, sería secas así. 120 libras por seno de 60, ¿no? Y ya. ¿Se dan cuenta que en el problema pasado usamos coseno? Pero vuelvo a repetir, porque teníamos el ángulo con la vertical. Sí, chavos. Entonces, déjenme escribir bien ahí. Es seno, ¿eh? Sí. Sí. Y ahí está, sale directamente con esa función, chavos. Menos 120 por seno de 60. Y me da a mí menos 103.9230 libras. ¿Sí? ¿Y cómo le harían para sacar la FZ, chavos? Ya dijimos que era negativa también. ¿Cómo le harían? Con seno, ¿no? Bueno, pero pondría que 120, ¿por qué? Recuerde que primero tiene que obtener el lado que está en morado. Ese lado que está en morado, ¿cómo lo saco? 120, ¿por qué? Por coseno de 60. Ajá, y ahí tiene el morado. ¿Y cuál quiere? Para sacar FZ, queremos este que voy a poner en negro. Este que está aquí. ¿Sí lo ve? Ese. ¿Qué sigue poner si quiero ese lado, chavos? Seno de 20. Exactamente. Seno de 20. Y ahí está, chavos. Ese también será negativo. Sería 120 por coseno de 60 por seno de 20. Me da 20. Menos 20.5212. Fíjense, Sí. chavos. Si no está quedando muy claro, solamente visualícenlo como que son dos triángulos, chavos. Eso es lo que les he estado dibujando en estos dos problemas. Son dos triángulos nada más. ¿Sí? Entonces esto, chavos, estas tres son el inciso A. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Bueno, ya nada más faltan los ángulos. ¿Qué vamos a hacer? El mismo procedimiento del problema pasado, con las mismas fórmulas de fx entre f, ¿no? Lo voy a hacer aquí rápidamente. Todavía nos quedan 5, yo creo que sí alcanzamos. Coseno de teta x es fx entre f, ¿no? Las voy a volver a poner. Coseno de teta y es igual a fy entre f. Y por último, el coseno del ángulo de z es igual a fz entre f. Y simplemente voy a sustituir las que saqué en el inciso A y la f viene siendo las 120 libras, ¿no? Entonces voy a sustituir coseno del ángulo de x, va a ser fx me da positiva, son 56.3815 libras, todo eso entre 120, ¿no? Y a ver cuánto nos da esta división. Punto 46. 98. Y eso me da un ángulo de 61.
Sí, sí, a eso. 61.9757. Ahí está el primero, chavos. Voy con el que sigue. Coseno del ángulo de Y. Sería FY, que es menos 103. Menos 103.9230 libras. Todo eso entre 120 libras, ¿no? Y esa división me da un coseno del ángulo igual a... Me da menos 0.8660. ¿Sí? Chequenme esos valores. Lo estoy haciendo aquí en la calculadora. Y el último Sí, me da 149.9999. sí. 100. Y ya por último el de Z sería la fuerza en Z, que es menos 20.5212. ¿Se ve mucho retraso o no? Ahí estoy escribiendo el 120. Ahí acabé. No, no tanto. Bueno, ya el ángulo de Z, ¿qué sería, chavos? A ver, sería menos 20.5212 entre 120. Y me da menos 0.1710. Y eso ya con ángulo sería 99. Punto 99.8465. Y ahí están, chavos. Esos tres ángulos son el inciso B, ¿no? Ahí está, inciso B. No sé si hay dudas en ese problema. Y ahí termina el ¿El problema. Y no se puede redondear a 150? Si tomara todos los valores, sí, se le daría eso. O sea, si tomáramos todos los decimales de la FY. Si hace Ah, eso, le va a dar 150. Sí, ok. es correcto también. No sé si hay alguna duda con esto. Vean que depende de qué ángulo nos den, ¿eh? No son las mismas ecuaciones siempre. Sería la misma ecuación siempre si le da el ángulo con la vertical, ¿eh? Eso sí. Pero si no, como en este caso que no nos dieron el de la vertical, ahí sí cambia, ¿eh? Y también hay que tener cuidado con esas direcciones de las fuerzas.